centenario de su nacimiento, sesión que presidió el llorado y bien reído doctor Ismael Yebra. Un precedente muy oportuno el del novelista vallisoletano, porque en Arenzana tenemos un tipo de periodista en vías de extinción en esta apisonadora de los palabras: resiliencia, transparencia, sostenibilidad, que ocupan mucho y no dicen nada, al contrario que esos futbolistas monosilábicos que tanto cotizaban en el mercado de los cromos y con los que se podía formar hasta una partitura: lo, re, mi, las, sol. Invención poética. Es lo que dice el Diccionario de la Lengua de la Academia Española en la segunda acepción de la palabra ficción. Me parece una magnífica alfombra para este ficcionario en el día de hoy, 15 de diciembre, con ecos de la Niña Bonita, entre el aniversario de la muerte de San Juan de la Cruz en Úbeda, que se celebró ayer, y el aniversario del nacimiento en el puerto de Santa María de Alberti, que celebramos mañana. Volemos sobre los ángeles por la noche oscura de esta tarde clara. Me tengo muy estudiada la fecha del nacimiento de Pepe Arenzana. Vino al mundo el mismo año 1959 que mi hermano Juan, que una vez acudió raudo y veloz al diccionario cuando mi padre le lanzó una zapatilla después de llamarle indómito. Ese año Bahamontes ganó el Tour de Francia, Severo Ochoa el Nobel de Medicina y Eisenhower visita España compartiendo descapotable con Franco como un preludio etílico. La ficción está de moda. Manuel Fernández Fontecha, el letrado que el gobierno ha apartado de los debates de la ley de amnistía, ha calificado ese texto de campantojo constitucional, ficción constitucional. Los políticos no necesitan leer a Borges sus ficciones para doctorarse en la materia. La primera acepción del diccionario, más prosaica que la segunda, dice de ficción que es acción y efecto de fingir. Frente a la ciencia ficción, con clásicos totémicos como Ray Bradbury o Isaac Asimov, estamos ante un libro de letras ficción para resolver esa disyuntiva de ciencias o letras, estudias o trabajas, o la mejor de todas, Petit Sou o Magdalena. La pregunta con la que remataba todas sus entrevistas ficticias, leídas como reales, el gran Pepe Guzmán, cuyo magisterio compartí con Arenzana y cuyo legado intuyo en una de las palabras de este ficcionario: nadar, hacer nada. El tiempo que Guzmán estuvo en deportes, tituló una información de esta guisa: gran actuación de los nadadores españoles, seguida de este subtítulo: no se ahogó ninguno. Cada año la Academia de la Lengua saca su propio ficcionario, las nuevas palabras y palabras, como si su director Muñoz quisiera ser Machado lo consuetudinario, los eventos verbales que acontecen en la Rúa. Entre las candidatas sonó este año Laufer, ese anglicismo latinoche que suena a Lucifer. Así entraron extranjerismos como grunge, selfie o airbag, que ponía de los nervios a Quiñones. Me coge esta presentación leyendo a Nabokov, que se murió el mismo 2 de julio del 77 que yo llegué a Sevilla. Dice el autor de Lolita que la imaginación es el músculo del año. Y en ese sentido, a Arenzana no le hace falta ir a ningún gimnasio porque está en perfecta forma física en un juego de palabras que alguna autoridad debería proclamar deporte olímpico. Con prodigios rayanos en la greguería, como sinceros, del 1 al 9, por ejemplo, o universo, mínimo poema infinito. Este es mi tercer acercamiento al ficcionario. Lo hice como prologuista, también como cronista contando la puesta de sol de Juan y medio en una capa de la Feria del Libro, y ahora como presentador de estas palabras malas, parafraseando a la chica de la novela de Vargas Llosa, en la Academia de Buenas Letras. Yo no soy tan bursátil como Juan y medio, genial equívoco que se me ocurrió al ver en Alameda el bar versátil. Todos crecemos con un ficcionario. De chavales llamábamos rascachochos a una compañera de instituto pródiga en ese tratamiento de las partes pudentas. Fregando los cacharros, el otro día en Cadena Vial, los oyentes enviaban nombres de grupos de WhatsApp y apareció uno llamado rascachochos, nombre vulgar de la científica Erinacea antilis, una planta también conocida como asiento de monja o retama de mar. Planta originaria de lugares montañosos de los Pirineos, región del Mediterráneo y Marruecos. Se podía hacer la reconquista en un rascachocho, desde Ordesa hasta Marrakech. En este libro hay hasta nociones de trigonometría, tropezón, caerse de morros de manera inesperada sobre unos senos, tiempos colegiales en los que nos hablaban de los logaritmos y no de los algoritmos, yo creo que es algo, del seno coseno, de la tangente cotangente. Tropezón es también un equipo de fútbol de un barrio de Torlavega. Diccionario, ficcionario, misionario. Bromear, partirte de la risa mientras mencionas, dice este Diderot de Hueva de Aljarafe. Los académicos deberían entonar el mea culpa. Este libro salió de imprenta el 11 de septiembre de 2023. Yo participé con Garmendia, Paco Robles y José Antonio Francés en un diccionario de fútbol con prólogo de Herrera y epílogo de Iwasaki. Un informático que tocaba en una banda cofrade me borró mis textos, pero no le di ninguna importancia. Ese día era 11 de septiembre de 2001 y habían caído las Torres Gemelas. Todo es relativo menos el Lacón con Genos. En este ficcionario sale Zapatero y no sale a andar.
Del Cabo de Gata hasta Finisterre hay que ver la gente como está con JR. De las Navas de Tolosa hasta Waterloo, entre separado y sepulcro, Arenzana la borda con la palabra separatista. Dícese del individuo extremadamente habilidoso en el arte de contar patrañas e inventar monsergas para quedarse con el dinero de su pueblo. Amnistía merecería estar en una segunda edición, como Amnisprima, Amnisuegra, Amnisnuera. ¿Qué tía la hacía? Gran película de Mariano Ozores, que fuimos a ver una tarde de verano que desertamos de un concierto de Miles Davis. Arenzana tiene la A y la Z en su apellido. Es un diccionario andante que ha resuelto con garbo y biografía este doloroso trance de la lucha con las palabras del que hablaba Nabokov en otra de sus novelas, el paso del abismo que media entre la expresión y el pensamiento. Pepe nació el mismo año que mi hermano Juan y nos une una fraternidad curtida en el tiempo. Tiempos del Correo de Andalucía, la redacción es hoy un tanatorio, un buque esquela, de Radio 16 en la calle Martínez Montañés, de partidos de fútbol en los campos de San Benito, donde Arenzana se metió un gol en propia puerta, PP en las crónicas, en señal de protesta. En los inicios del Loco de la Colina con Machuca, epilogista de este libro, y en los guiones del programa de televisión de Carlos Herrera. Pepe Arenzana incorpore sano, corresponsal de algunas guerras, un buen hombre en África, como el título de la novela de William Boyd, aunque prefiero Noticia Bomba, de Edwin Bau, la historia de ese escritor de textos idílicos al que envían por error a cubrir un conflicto tribal cerca de Somalia. Yo también fui corresponsal de guerra, buscando a Juan Guerra en Cabo Roche. En este diccionario no aparece el fútbol, pero sí el waterpolo. No se ahogó ninguno. Con todos ustedes, el diccionario de Pepe Arenzana. Palabras delante de un espejo. El tequilla mirror. La afición opina. Tributo a ese programa de Bartolomé Cabello, Bartolo para sus amigos. Ponga un apócope en su vida, o un a mucho P. Pero estamos aquí para hablar de un libro, pero yo en realidad no quiero hablar del libro. Lo que prefiero es hablar de lo que no está en el libro. Y esto es lo que vengo haciendo en las presentaciones. Hablamos de lo que no aparece en el libro. No está, sencillamente ustedes no lo encontrarán y dirán, pero este señor está hablando de una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo he leído, a lo que yo me he enfrentado, ¿no? Bueno, es así. Pero la pregunta que yo me hacía, y esto viene de que hemos empezado a preguntarnos los profesionales de la palabra, digamos, o quiero decir profesionales porque nos pagan desde toda la vida por hacer esto. A mi querido compañero y maestro Paco Correal y igualmente querido amigo y maestro Félix Machuca, que me acompañan en esta salida profesional que es el libro por delante y por detrás, digamos, cosa que agradezco enormemente. Digo que la pregunta que nos hacemos todos es sobre este utensilio, esta herramienta que es la palabra y que es probablemente el utensilio más importante y más peligroso que ha creado el ser humano. El más fructífero, el más útil y también el más peligroso, cuidado. Tan importante o más seguramente que la rueda, que el fuego, que la pólvora, que la carne de membrillo y que las bombas atómicas, ¿no? Es tan importante o tan peligroso como cualquiera de estas cosas que les acabo de citar. Así que uno empieza por preguntarse ¿quién inventó las palabras? ¿Quién hizo el primer idioma? ¿Cómo surgió el primer idioma? ¿Cómo surgió la primera palabra? Sabemos por la neurociencia y tal, explica que hubo una serie de evoluciones cerebrales y tal que permitieron al ser humano configurar el aparato fonador, todo esto que hay en algún momento en el Valle del Rift se han encontrado que a la altura del diafragma, el conducto por donde se conduce la médula espinal, pues se ensancha a la altura del diafragma y parece que esto es decisivo para controlar el fuelle que nos permite manejar y controlar la carne. Bueno, todo esto es neurociencia, me parece muy bien, que yo no he venido aquí a hablar de neurociencia, ni muchísimo menos, ni yo me confundo. Pero sí a preguntarme quién hizo la primera palabra y cómo sonó aquello, ¿no? Entonces, como los pueblos a lo largo de la historia no supieron responder nunca, y es una pregunta irresuelta, y yo afirmo que será irresoluble para siempre, es una pregunta del nivel sobre la existencia de Dios, de este nivel es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿de acuerdo? Me pregunto quién hizo aquella primera palabra, cómo nació aquello, en qué circunstancias, a qué se refirió, ¿no? Entonces, el ser humano, nunca supo responder a esto y empezó a atribuírselo, lógicamente, a la intervención divina. Esto lo hizo Dios. O algún enviado suyo, en el caso de la Biblia está bastante claro,
hay un momento muy al principio, en el Génesis 1:3, me parece que ya dice, y dijo Dios, ¿no? Pues dijo. No sabemos cómo lo dijo, en qué idioma ni nada, pero dice, dijo Dios. O sea, que el que relata aquella historia dice, dijo Dios. Bueno, ya sabemos que alguien empezó a decir algo, ¿no? Y muy poco tiempo después, en el mismo capítulo 1 del Génesis, Dios incluso bendijo las cosas. Bendijo, que viene de bendecir, ¿no? Bendecir, ¿no? Bueno, con su afección correspondiente. Pero hay un momento donde Dios pone nombre a algunas cosas. Pero inmediatamente después que crea a Adán, lo primero que le encarga es poner los nombres a los animales de la tierra y a las aves del cielo. Se olvida de los peces, ojo. No sabemos muy bien. A las criaturas, monstruos marinos, lo denomina, ¿no? Pero de los peces Adán no sabe nada. Esto debe ser la explicación de por qué una dorada en Huelva se llama dorada y se llama zapatilla en Cádiz, por ejemplo, ¿no? O en un sitio se llama boquerón y en otro anchoa. Bueno, debe ser esta la explicación, que no tiene un nombre originario, ¿no? No se lo puso nadie y entonces se lo hemos ido poniendo en un darwinismo del idioma, de la lengua. Pero yo no he venido a hablar del darwinismo. A mí lo que me interesa la pregunta es el Big Bang de la palabra, ¿no? El Big Bang del idioma, el Big Bang de la lengua, como forma de expresión, de comunicarse, ¿no? Y este Big Bang no sabemos dónde está. Por tanto, digo, todas las religiones y todas las civilizaciones han recurrido a Dios o a algún mensajero suyo para otorgar esto. Es interesantísimo. Yo les recomendaría, si tienen ocasión y tiempo, de ver la descripción que hacen todos los libros fundacionales de las religiones y las civilizaciones, la descripción que hacen de ese momento previo a la creación. Es idéntico en casi todas. Idéntico. Hablan de una zona donde no hay nada, y claro, tratan de describir la nada, y entonces ahí la imaginación humana tiene un límite, ¿no? Y todos describen el mismo clima, ¿no? Una sensación de paz absoluta, todo estaba inmóvil, dice el Popol Vuh de los mayas, lo dice también el Génesis. Hay un momento entre la existencia y la no existencia. En esa preexistencia no saben muy bien qué decir y lo describen todos igual. Pero a nosotros lo que nos interesa, no nos perdamos, es la palabra. ¿Cuándo nace la palabra? ¿De acuerdo? Ya lo hemos visto en la Biblia. En la Torá pueden imaginarse que es más o menos muy parecido. Claro, es el Antiguo Testamento, ¿no? Había que ir luego al Nuevo Testamento, cuidado, porque que es bastante posterior en el tiempo de su escritura, ¿no? Ya en nuestra era, ¿no? Y ahí, en San Juan 1:1, dice, en el principio fue el verbo. La palabra que utilizan, ahí está escrito en griego. El Antiguo Testamento parece ser que estaba en arameo, pero en hebreo, dicho en arameo, en hebreo. En el griego del Nuevo Testamento dice, en el principio fue el verbo, que es la palabra logos. Logos, entendido como el concepto más amplio de comprensión, de pensamiento, de expresión, etc., ¿no? En el principio fue el logos, en el principio fue el verbo. Pero luego, en la primera carta a los Corintios de San Pablo, habla, Jesús, Dios le pide que no se muevan de Jerusalén hasta 50 días pasadas la Pascua, que coincide con Pentecostés, ¿no? Y que se queden allí. Y en ese momento, cuando baje el Espíritu Santo, entonces baja el Espíritu Santo y les concede a los apóstoles el don de lenguas. Ojo, esto es tremendo, ¿eh? Es decir, que los apóstoles podían hablar en cualquier lengua, ¿no? Era algo fenomenal, ¿no? Un truco de magia maravilloso, o milagroso, o la manifestación del poder de Dios, en definitiva, ¿no? Digo, esto viene aparecido también en el Corán, porque al fin y al cabo el Corán utiliza como base el Antiguo Testamento sobre esto que estoy preguntándome, que no es ninguna banalidad. Dante Alighieri, no en vano, escribe De Vulgari Eloquentia, que es toda una reflexión sobre el origen de todo esto y cómo crear una lengua perfecta. Cuidado, hay un libro de Umberto Eco, precisamente, que habla de esto, que se llama La búsqueda de la lengua perfecta, que resume muy bien este recorrido y es muy interesante, ¿no? Todo este recorrido histórico-mitológico, ¿no? Pero bueno, en definitiva están buscando de dónde proceden las palabras. Sabemos esto sí también por la Biblia, y todo esto digo que son cosas muy repetidas, el fenómeno del diluvio universal y todo esto. Este tipo de cosas son muy repetidas en casi todos los libros fundacionales, civilizatorios o de las religiones, ¿no? Pues hay un momento, todos lo sabéis, o todos lo saben, que ahí Noé tiene 3 hijos, ¿no?
Sem, Cam y Jafet. Del Sem, sus hijos, es decir, nietos de Noé, por tanto, pues salen una serie de hijos que se llaman Canaán, Aram, de ahí viene arameo, de Canaán viene el cananeo, de Asur vienen los asirios, son los nombres de los hijos, ¿no? Bueno, pues Sem es el que, digamos, sería la madre de todas las lenguas del Medio Oriente, de la zona medio oriental, ¿de acuerdo? Cam es el hijo maldito, por una historia que no voy a contar. La buscan ustedes porque es una historia muy lamentable. La buscan ustedes en el Antiguo Testamento, ya tienen. Vieron a su padre desnudo y pasó un desastre. Un desastre. No es bendito, Cam no es bendito. Y es el padre de las lenguas africanas, egipcias, etc. Vale. Y luego está Jafet. Y Jafet son las lenguas jaféticas. Se supone que de las lenguas jaféticas es donde provienen todos los idiomas más o menos europeos, eslavos y del Oriente, ¿no? En algún momento alguien descubrió que había un término que podría resumir aquello de los jaféticos, que era la palabra ario. Claro, una palabra tan manchada, ¿no?, a lo largo de la reciente historia, acabó convirtiéndose en indoeuropeo. Lo transformaron en el término para referirse científicamente a ello, indoeuropeo. Lo cierto es que todas estas lenguas, de los nietos de Noé, dieron lugar tras la explosión que se produjo con la Torre de Babel. Y ahí se armó la de Dios en Cristo y una disgregación absoluta donde ya Dios dijo que no se entiendan ustedes entre ustedes, ¿no? Y esto va a ser un lío que ahora van a ver cómo lo solucionan. Y ahí ya nos dispersaron por completo en la búsqueda del origen del idioma. El Big Bang. Joder, nos produjeron ahí una brecha que nos ha dejado incapaces de llegar al fondo de la cuestión ahora ya de todas. Pero nosotros hemos seguido preguntándonos sobre eso. Y racionalmente uno se pregunta si no tendrán que ver algo con los sonidos de la naturaleza, las palabras. Aquí volvemos a la época de los griegos. Hay un diálogo de Platón muy famoso, se llama el Crátilo o Cratilo, se pronuncia indistintamente. Crátilo o Cratilo. Y ahí en el Crátilo o Cratilo era un profesor, un viejo profesor, discípulo de Heráclito, que había sido profesor de Platón. Y discute, como suele ser habitual en los diálogos, ¿no?, con Hermógenes. Ojo, se llama Hermógenes. Hermógenes viene de Hermes. Cuidado, esto no era ninguna casualidad, ni Platón era ningún desavisado, ¿no? Es decir, Crátilo y Hermógenes discuten sobre cuál fue el origen del idioma, dónde está el origen de las palabras. Y entonces Hermógenes dice, muy aristotélico, se pone y dice que las palabras son convenciones entre los seres humanos. Nos ponemos de acuerdo en que esto se llama vaso, pues si me entiende que se llama vaso, pues no, ya nos manejamos con eso. Son convenciones entre humanos, ¿de acuerdo? Y además añade, pudiera ser también que pudiéramos recurrir a ellas buscándole la etimología a la palabra. ¿De dónde procede? ¿De dónde procede? ¿Y de dónde procede? Pongamos que el español viene del latín, el latín pongamos que de alguna manera viene del griego en algún sentido, o en muchas cosas, el griego que viniese del arameo, etc. Y esto acaba en una lengua indoeuropea, o aria, como hemos dicho, o jafética, ¿no? ¿De acuerdo? Y pregunta Cratilo, ¿y antes? Porque la etimología tiene un límite. Antes de la etimología a la que usted se refiere, ¿qué había? ¿Cuál era la palabra? Luego, el problema, la cuestión de las etimologías, por más que San Isidoro luego en época premedieval se puso muy a fondo y escribió las etimologías llenas de errores, etc. Pero bueno, de etimologías falseadas, etc. Bueno, esto no importa, pero trabajó sobre esa misma idea, ¿no? El problema de las etimologías no resolvía la cuestión. Así que Cratilo dice, un momento, yo opino que tal vez las palabras contienen el significado de la cosa nombrada. De ahí podríamos recurrir a lo que he mencionado antes sobre las palabras onomatopéyicas, se llaman así, ¿no? ¿Por qué? Porque responden a un sonido que hace la naturaleza. La naturaleza y los animales no dicen, hacen. ¿Cómo hace un pájaro? Dice, un pájaro hace pío pío. Y de ahí viene el verbo piar, que esto ya sí es decir, piar sí es decir.
Pío pío es hacer, ¿de acuerdo? Es una onomatopeya. Quizá vienen de ahí, dice. Hay palabras que contienen en su significado la propia forma de la palabra. Cuidado que estamos haciendo un juego donde tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo fonético y otra lo lexicográfico, lo alfabético, ¿no? Pero en definitiva son dos mundos que caminan paralelos. A veces necesitamos, para descubrir este tipo de cosas, leerlo escrito y otras veces el sonido el que nos recuerda esto, ¿no? Al respecto, se me ha olvidado citar, por ejemplo, otra de las grandes mitologías, la mitología yoruba, ¿no? Tiene el que concede la palabra se llama Obatalá Obalufón. Fon viene de fonético, no va a venir de fondeanta, vendrá de, ¿no? Quizá, o también lo llaman Ochalufón. Obatalá Obalufón o Ochalufón es el que concede la palabra, además concede la práctica del sexo, ojo. Y además enseña a coser y a la carpintería al ser humano. Y se representa en la sincretización una cosa que parece a favor de Platero y otras veces parece que está a favor de mujer. E incluso utiliza etimologías que son mentiras. No sabemos si es que Platón lo hizo hablar así porque estaba ironizando sobre el tema o si estaba hablando en serio. No lo sabemos, pero incluso atribuye etimologías falsas. Lo cierto de verdad es que estamos en las palabras onomatopéicas. Y entonces ahí yo sugiero, pongo alguna serie de ejemplos. Por ejemplo, la palabra susurro. Susurro. ¿Acaso no contiene la palabra susurro el susurro? Igual que contiene el pío pío, el piar contiene el pío pío de los pájaros. Tenemos un problema, señores. Tenemos un problema. Si esto es así, los animales hablan idiomas. ¿Por qué en inglés los animales no hacen pío, los pájaros no hacen pío pío? Hacen tweet tweet. De ahí viene lo de Twitter y el pajarito, ¿no? ¿Cómo que hacen tweet? Los gallos en español dicen kikiriki, pero en inglés dicen cocadoodle. Se lo juro. Y en francés, le pregunto a un francés y dice que un gallo hace cocorico. Luego los animales hablan idiomas. Tenemos un problema. No hablan idioma, evidentemente, ¿no? Se tratan de atribuciones psicológicas que hacemos el ser humano a los sonidos que escuchamos. Tan es así que en la cabalística de la Torá atribuyen significado a las letras. Cada letra tiene un significado. La palabra Yahvé, que serían en las reglas consonánticas de las lenguas semíticas, los grupos consonánticos son los que tienen significado en el orden establecido, la Y, la V, la Yo, ¿no? Y la H otra vez, la Y, la H, la V y la H otra vez, propone que ese término, que significaría Yahvé, se remueva como en un rodillo y dé vueltas y se recomponga de 1000 formas. Intercambiemos las letras de 1000 formas hasta que aparezca una que tiene la potencia suficiente, nos golpea el pecho y sabemos que eso es Dios. Esa es la palabra sagrada, ¿no? Esto lo propone la cabalística, ¿no? La cabalística nos está complicando mucho las cosas, ¿no? Pero fíjense, otro libro fundacional que podríamos considerarlo en algún sentido fundacional, El 100 años de soledad de García Márquez. Les recuerdo muy brevemente cómo comienza el libro. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Y añade, para terminar el párrafo: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Increíble. Supongo que está recurriendo a toda la tradición mitológica, teológica, cultural, civilizatoria que almacenamos, ¿no? Pero así arranca, porque todo el mundo se pregunta en el principio cómo sucedió esto. Es más, Crátilo y Hermógenes, cuando discuten, uno de los temas centrales de discusión es cómo vamos a discutir sobre las palabras, sobre qué verdad encierran las palabras, si estamos hablando con palabras.
Lo definido no puede entrar en la definición. Tenemos un problema con esto. ¿Saben lo que sucedió? Crátilo llegó a tal convencimiento de que la realidad era cambiante, de que no, como discípulo de Heráclito no te podías bañar 2 veces en el mismo río. Crátilo era más, decía que ni una sola vez te podías bañar en el río. Porque el mundo era tan cambiante, es decir, extremó la radicalidad del pensamiento de Heráclito. Y llegó al convencimiento de que las palabras tan no servían para nada que renunció a hablar y se expresaba con el dedo. Esto hizo Crátilo. ¿Qué es lo que recoge, digo, García Márquez? Había cosas tan antiguas que había que, sin mencionar, que había que señalarlas con el dedo. Algo fabuloso. Bueno, en todo esto, palabras onomatopéicas, por tanto. Luego hay otras palabras que algunos autores llaman fonosimbólicas y otros autores las denominan como enunciados expresivos, que son palabras que tienen alguna relación con la cosa, pero no sabemos qué relación, porque no es una relación fonética. Si es alfabética, también pudiera valer, pero por ejemplo, la palabra para mencionar a un animal grande, de orejas grandes, de patas grandes y una trompa, uno pensaría que podría ser que necesitase una palabra grande. Por ejemplo, elefante. Y crece la palabra a medida que uno la va pronunciando. Se va haciendo como grande, se me escapa. Por ejemplo, las estrellas no emiten un sonido que sea perceptible por el ser humano desde aquí. Pero tenemos una palabra para definir los destellos de las estrellas y los luceros. No hacen ningún sonido y sin embargo nosotros le atribuimos un valor, que es titilar. Titilar. Las estrellas están titilando. Como si tuvieran un valor fonético, el destello, el pequeño destello que hacen. ¿De acuerdo? Estos serían ejemplos bastante puros de lo que serían estas palabras fonosimbólicas, ¿no? ¿Contienen, por tanto, se preguntaba Crátilo, acaso contienen las palabras el significado de la cosa nombrada? Es posible. Yo les propongo un juego, un pequeño juego, un truco de magia. Me voy a convertir en mago de repente. ¿Saben? Voy a provocarles a ustedes una sinapsis. Se concentran un solo momentito, ¿eh? Lo fácil, es muy sencillo. Una sinapsis. Tal vez alguno, incluso cuando se le produzca la sinapsis, va a escuchar un clac, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer uno visual. Si yo les menciono la palabra escalera, todo el mundo entiende a la que me estoy refiriendo. Pero si yo les dibujo la palabra escalonado, ahí ha tenido que producirse una sinapsis. Para ver el dibujo de la palabra que parece que la palabra escalonado, parece que está escalonando las sílabas. O la palabra catarata. Es posible que contengan las palabras el significado de la cosa nombrada. La duda es interesante e importante. Otro ejemplo de lo que digo. Este no es visual, este va a ser sencillamente auditivo. Si yo digo la palabra noruego, ustedes entienden lo que es un noruego. Pero yo les leo la definición del diccionario. Y el noruego dice exactamente: europeo que se niega tajantemente a pedir las cosas por favor. ¿Han escuchado el flag de la sinapsis que han hecho sus cerebros? Necesitan hacer la sinapsis para jugar con eso. El idioma, nunca mejor dicho, literalmente es un juego de palabras. Yo invito a que jueguen con las palabras. Las palabras, el idioma no se destruye por crear palabras. Lo saben todo el mundo, todo el que ha reflexionado sobre esto. El idioma se estropea, se daña, cuando hay intención de manipularlo. Esto lo hacen los malos políticos, ¿no? Y está teorizado. El marxismo entero, el profesor Gómez Marín lo sabe bien, está teorizado el manejo de las palabras. Cuando no sabes cambiar la realidad, cuando no sabes, la Iglesia también lo ha hecho mucho, ¿no?
Cuando no tienes capacidad para cambiar la realidad, cambias el nombre de las cosas. Esto es estropear un idioma. Esto es manipular. No se dan cuenta que la realidad no se inmuta, aunque le cambies el nombre a las cosas. A la realidad le da igual, va a seguir haciendo lo que hace. Se va a seguir comportando tal cual. Pero los malos políticos, o los que intentan manipular, y esto sí estropea los idiomas, lo que intentan hacer es esto que estoy diciendo. Es manipular el lenguaje para manipular el pensamiento, porque el pensamiento creemos que no existe sin un lenguaje. Es más, incluso los sordomudos piensan en signos, o los sordos, ¿no? De nacimiento piensan en lenguaje de signos para poder elaborar pensamientos complejos. Y los ciegos también tienen su propia manera de pensar, de generar, de poder generar pensamientos a través de una serie de signos. Por tanto, digo, hay quienes se han dado cuenta que manipulando la lengua, manipulando las palabras, puedes llegar a manipular el pensamiento a los individuos y a la sociedad. Esto es muy peligroso. De esto advertía Giovanni Sartori constantemente. Respeten las palabras. La democracia necesita respeto a las palabras. Esto no significa que uno no pueda crear palabras. Andalucía en eso es una metrópoli, lo sabemos. Cádiz es una hipermetrópoli de esto, de la creación del idioma, ¿no? Recuerdan ustedes que Gonzalo Torrente Ballester decía que se quedaba trulato cuando venía a Andalucía y escuchaba, se ponía a hablar alguien a su lado, que se quedaba trulato, que decían que era lo leo textualmente, pero lo debo tener por aquí en algún sitio. Decía Torrente Ballester: es el suyo, el de los andaluces, el arte de burlarse de la gramática para que la frase sea más expresiva. Se burlaban de la gramática, nos burlamos de la gramática. Esto está permitido, esto no es nada grave para el idioma, no se resiente en absoluto, ni siquiera pronunciar mal. Cuando uno va a un pueblo y dice, qué mal pronuncia, o ese no se le entiende lo que dice, habla a su manera. Eso no estropea el idioma. Créanme, eso no estropea el idioma, lo enriquece. Quizá si no funciona la gente no lo va a usar, o lo va a usar solo localmente en sus círculos, y punto, no pasa nada más. Estas son reglas universales que sirven en todos los idiomas, por tanto no está en peligro. Yo les invito a que jueguen con las palabras. Los niños aprenden muy rápido un idioma. Entre 2 y 4 años un niño ya tiene un idioma básico, un manejo de la lengua suficiente para entenderse en su círculo. Y obtiene la recompensa inmediata que obtenemos todos cuando nos expresamos, que es obtener una recompensa porque nos ha entendido. Y además no solo nos ha entendido, sino que nos ha prestado atención, es porque me están escuchando, porque me tienen alguna clase de cariño, ¿no? Esta es la pequeña recompensa del idioma. Y esto los niños lo valoran muy bien. Entre 2 y 4 años, digo, aprenden un idioma. ¿Qué les pasa a los niños? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando dejamos de ser niños y cumplimos cierta edad, 18 años, pongamos? Y ya el niño, para que estudie alemán o cualquier otro idioma, les digo, yo en mi opinión creo que es que perdemos poco a poco y de forma muy rápida, acelerada, perdemos la ilusión por jugar. Luego ya nos interesamos por el bingo, el fútbol, cosas así muy simples o muy... Pero lo apasionante que es aprender un idioma, un niño lo aprende muy rápido porque tiene esa ilusión por jugar a las palabras y presta mucha atención a lo que está escuchando y obtiene su recompensa. En el humor pasa algo.